Dios te bendiga, mi hermano y amigo que vas a escuchar este video. Que la paz de Dios sea contigo. Quisiera hablarte unos minutitos muy rápidamente de algo que llamó mucho la atención. Estoy aquí en un lugar donde hay nieve. Estamos aquí en este lugar donde estamos viviendo un momento de invierno. Un momento de nieve, un momento donde muy poco se disfruta los parques, donde muy poco nosotros podemos disfrutar el ambiente de afuera. Todos conocemos que hay muchos lugares donde neva, lugares donde el invierno se manifiesta muy fuertemente, y acá donde nosotros vivimos, donde nosotros estamos ahorita, es un lugar donde ha llegado el tiempo del invierno, donde hay nieve. La etapa del invierno ahorita nosotros la estamos viviendo, y me gustaría hablarte de esa etapa, de la etapa del invierno, de la etapa donde muchos a veces como personas pasamos, donde muchos a veces nosotros vivimos, y qué hacer en ese momento de invierno, en ese momento donde pasamos momentos difíciles como cristianos, como hijos de Dios, como personas. Creo que cada uno de nosotros a veces vivimos esas 4 etapas: el otoño, la primavera, el verano y el invierno. Y creo que en la Biblia yo me topé y encontré a una persona que estaba pasando por un momento de invierno, un momento muy difícil. Y me gustaría compartir contigo este momento y estos versículos de la Biblia que están ubicados en Primera de Reyes, capítulo 17. Elías y la viuda de Sarepta. Dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden ahí a una viuda que te sustente. En el versículo 10 dice: entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él le llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un poco de pan en tu mano. Y ella respondió, la viuda le responde y le dice, y ella respondió: y vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, y para que lo comamos y nos dejemos morir. Algo importante que a mí me llama la atención. Dice esta mujer que era lo poco que ella tenía. Ella estaba recogiendo algo para cocinarlo, comerlo con su hijo y morirse. Me imagino que esta mujer estaba viviendo un momento muy difícil, un momento donde había sequedad, un momento en su vida donde no podía más. Un invierno en el cual donde ella sentía de que la tormenta que había vivido era tan persistente que ella sentía que ya no iba a poder vivir más. A veces hay momentos en nuestra vida donde nosotros creemos de que todo lo que estamos viviendo es producto para el día de nuestra muerte, pero me gustaría dejarte algo en estos pocos minutos: que la gran tempestad que tú puedas estar viviendo, que podamos estar viviendo, no determinará que más adelante haya una bendición para ti. Les comentaba al principio, estamos en un momento en un momento de invierno, pero eso no me determina a mí de que yo voy a vivir toda mi vida de esa manera. Yo creo que el verano para esta ciudad, para este lugar, está a punto de llegar, y yo creo en Dios que el verano para este lugar está a punto de manifestarse, como el verano está a punto de manifestarse para tu vida. El invierno, cualquier situación podría ser el invierno para tu vida. Una escasez como lo fue con esta viuda, una enfermedad, una aflicción, un lugar donde te sientes acorralado, puede ser el invierno en el cual tú estás atravesando. Pero me gustaría dejarte esta palabra: el invierno en ti está a punto de terminar. El invierno en tu vida está a punto de acabar. La escasez en tu vida está a punto de terminar. Y dice, y Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero
de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y traédmela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa y muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme la palabra de Jehová había dicho por Elías. Una de las cosas que determinará el fin de tu invierno, el fin de tu escasez, el fin de tu problema, una de las cosas que a mí me llama la atención es que tú puedes seguir viviendo así hasta que la palabra de Dios venga sobre ti. Tu vida va a seguir igual hasta que la palabra de parte de Dios llegue a tu vida. El invierno se acabará y el verano llegará cuando tú obedezcas. La obediencia hacia Dios, la obediencia hacia una palabra de Dios significa mucho para el estado de vida en el que nosotros nos encontramos. Las estaciones fueron marcadas por Dios. Todo lo que nosotros vivimos ha sido establecido por Dios, pero lo que me impacta a mí es de que si nosotros escuchamos la palabra de Dios para nuestra vida puede cambiar. Una palabra es suficiente para que nuestra vida cambie. Y el poder obedecer a la palabra que Dios nos envía a nosotros. Me gustaría marcarte a ti esta palabra muy importante. Elías fue movido por una palabra. Elías fue direccionado por la palabra de Dios. Él tuvo que obedecer para poder ser alimentado. Para que la bendición de esta viuda llegara a su casa, esa mujer tuvo que obedecer y hacerle de comer al varón de Dios para que su harina fuese creciendo y el aceite no disminuyera. Una de las cosas que traerá bendición a ti es obedecer a la palabra de Dios. El obedecer a Dios traerá bendición a tu vida, traerá bendición a tu familia, traerá bendición a tu casa. ¿Cómo sobrevivir en escasez? ¿Cómo sobrevivir en este tiempo de pandemia? ¿Cómo sobrevivir en este tiempo de invierno? En este tiempo donde es muy difícil salir adelante, no hay trabajo, la despensa ha disminuido, la alegría en muchas familias ha disminuido, pero ¿cómo nosotros podemos seguir adelante en medio de esta situación muy difícil, en medio de esta escasez muy difícil? ¿Cómo podemos salir adelante? Creyendo a una palabra que tenemos de parte de Dios, obedeciendo y caminando conforme la palabra de Dios es para nuestra vida. Y me gustaría dejarte esta palabra muy grabada en tu ser y en tu pensamiento. Que a la hora de que tú escuches, hagas memoria de qué es lo que Dios un día te dijo, de qué es lo que Dios un día habló a ti y de aquellas cosas que un día te prometió. Evangelista, varón de Dios, profeta, maestro, pastor, todo aquel que tiene un ministerio puede que atraviese por un momento muy difícil, por un momento de escasez, por un momento de desánimo, por un momento donde ya no podemos apercibir las mismas cosas que apercibíamos. Pero lo que traerá el final a tu invierno, lo que traerá el final a tu desierto, a tu momento difícil, será la obediencia a Dios. Yo no sé qué Dios te ha mandado a hacer, pero dime cómo yo puedo salir de este invierno. ¿A qué yo tengo que obedecer? La palabra de Dios dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Pongamos los ojos en Él, escuchemos lo que el Señor nos está diciendo en este momento muy difícil, en este momento donde todo está empezando a escasear, pero lo único que no escasea es la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre está. Busca un lugar donde puedas escuchar la palabra de Dios. Escudriña la palabra de Dios. Creo en Dios que encontrarás la puerta de escape para tu problema, para tu necesidad. Dice la Biblia de que tan pronto ella obedeció la palabra del varón de Dios, el varón de Dios obedeció la palabra de Dios. Todo se basa a nivel de obediencia. Cuando este hombre obedece a Dios, Elías, el profeta de Dios, obedece la palabra que Dios le había dado de caminar hacia ese lugar y que ahí iba a haber una viuda que lo iba a alimentar. Me llama mucho la atención porque dice que él caminó y obedeció. Y cuando él obedece, se topa con la viuda,
quien lo iba a alimentar. Cuando la viuda escucha la palabra de Elías, obedece, entra, cocina y entonces empieza a funcionar la bendición de parte de Dios para este lugar. Y así indudablemente fue. Y terminando esto dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme la palabra de Jehová había dicho al profeta Elías. Me gustaría dejarte esta palabra en tu corazón. Obedecer a Dios traerá bendición. La desobediencia traerá que el proceso en ti sea más grande, pero la obediencia hacia Dios traerá bendición a tu casa y traerá el pronto auxilio a tu casa, a tu necesidad. Te animo en esta hora que obedezcas a lo que Dios ha enviado a hacerte, que obedezcas a la palabra de Dios. Hay cosas que tal vez Dios te ha dicho que hagas. Yo recuerdo que una vez Dios me dijo, tocó mi corazón, habló a mi espíritu y me dijo, ¿sabes qué? Necesito que des $3,000 para esta necesidad. Y en ese momento yo tenía ese dinero y yo obedecí. No había pasado mucho tiempo cuando la bendición de Dios tocó a mi puerta y el dinero que yo en esa ocasión di se me devolvió mucho más. La obediencia a Dios, yo quiero animarte a que seas obediente. ¿Qué Dios te está mandando a hacer? Tal vez Dios te está llamando a orar. Tal vez Dios te está llamando a que compartas la bendición que Dios te ha dado. Tal vez Dios te está llamando a que seas obediente, a dedicarle 10, 15 minutos en su presencia, a que sigas adelante, a que no te desanimes, que la situación, que el momento en el cual tú estás viviendo te está diciendo, ya no sigas a Dios, ya no sirvas a Dios, desenfócate. Te está diciendo, Dios ya no va a contestar tu petición, Dios ya no va a volverte a hablar, Dios ya no va a volverte a usar, pero Dios te dice, si yo te llamé, yo te voy a capacitar. Sé obediente, sigue orando, síguele creyendo a Dios. La obediencia a Dios traerá bendición a tu vida, como lo hizo con Elías, el profeta Elías, como lo hizo como esta viuda, que las fuerzas para ella se habían acabado, que las fuerzas para ella se habían terminado, pero la obediencia en ellos marcó algo muy importante que lo puede hacer en ti y lo puede hacer en mí. La obediencia a Dios determinará algo muy poderoso para lo que Dios está a punto de hacer. Dios está pidiendo obediencia de ti, Dios está pidiendo obediencia de mí. En este momento muy difícil, la obediencia nos ayudará a mantenernos, a seguir creyéndole a Dios, y que todo va a ser posible en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te doy gracias por esta palabra. Creo, Señor, que la obediencia hacia ti traerá, Dios mío, bendición a mi casa, traerá a aquella persona que me está escuchando, y profetizo en fe, Dios mío, que su propósito se cumpla, que su desierto, que su tempestad, que su problema se acabará desde el momento que nosotros empecemos, Dios mío, a obedecerte a ti, a obedecerte, Dios mío, a lo que tú nos estás enviando a hacer. Algo va a pasar en nuestra vida, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Bendigo tu vida, bendigo tu casa, y que la paz de Dios contigo. En el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones.